Y lo que nos trae esta sesión es la invitación de Sayak Valencia, que bueno, es una pensadora mexicana originaria de Tijuana, que trabaja con, bueno, su libro hasta ahora como el más conocido, pero nos vienen muchos más. Mi One Hit Wonder. Es Capitalismo Gore, que habla sobre cómo en las zonas fronterizas la violencia capitalista se recrudece y se intensifica, y ahorita está trabajando con glotarismo y régimen live streaming, y estamos muy ansiosos de leerte y de ver todo lo que sigue. Y bueno, Sayak va a presentar a Lucy, pero Lucy, a modo personal y de todos, también quiero agradecerte por estar aquí, porque tu presencia en México es lo que nos convoca a este conversatorio, y estamos muy afortunados de contar contigo acá. Muchas gracias. Yo soy parte de los colectivos que trabajan aquí en Obrera Central. Mi nombre es Beatriz Paz Jiménez, y como parte de The Food Commons estamos sirviendo la comida de hoy, y mi lucha y mi trabajo están centrados en la alimentación, así que la mayoría de mis comentarios a lo largo del conversatorio van a ir por ahí, por si se sacan de onda de ¿cómo? ¿Qué? ¿La comida? Así que bueno, Sayak, la palabra es tuya. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito de qué es la cocina común y qué trabajan con todo lo de las plantas, los quelites. Eso yo creo que es muy interesante para pensar esto que estamos pues tratando de apuntar el día de hoy, ¿no? Pues así como la comida no crece sola y los ingredientes no salen de una tierra que se ha nutrido por sí misma, mi trabajo está cruzado con el trabajo de muchas colectividades. Aquí tengo como a mi compañera de cocina colaboratorio, Adriana Cadena Roa, y con ellos camino también en búsqueda de reunir a personas, cocineros, activistas, artistas y profesionales de todos los ramos de la comida, para reflexionar en todas las maneras en la que la colonialidad atraviesa los sistemas alimentarios. Mi investigación individual es sobre quelites, le llamo quelites ancestrales, quelites anarquistas, y busco en ellos claves para la organización social, como el apoyo mutuo, la asociación voluntaria, la autogestión, como toda la herencia que no solo es ancestral, sino también contemporánea de los pueblos indígenas, como indígenas en resistencia, pero también de las clases populares, porque de distintas maneras pertenezco a ambos, pero la colonialidad en mí ha eliminado el pueblo y ha eliminado la lengua, pero aún persisten modos de relación, y desde esos modos de relación soy parte directa de dos grupos, Dupla Molcajete, con mi compañera Soy Hein Jones, y nosotras investigamos con lo más pequeñito de los insectos los grandes cambios macroestructurales y el efecto de la militarización y de la precarización, cambio climático en los territorios que originalmente son los hogares de los insectos comestibles, y con mi otra compañera, Dalila Estrella, que va a venir después, estoy en The Food Commons, y nosotras buscamos trastocar las narrativas culturales en torno a la alimentación para desmitificar también muchos problemas de zona crítica de raza y de clase que atraviesan a la comida. Entonces, por ahí voy. Sí, pues muchas gracias, querida Betty. Y qué interesante, me gustaría escucharte muchísimo siempre sobre estas ideas que son no solamente sugerentes, sino acciones concretas que además venimos repitiendo a veces de manera inconsciente, ¿no? Que no sabemos qué hacemos cuando comemos, pero sabemos por qué la comida nos importa tanto en México. Entonces, como que hay ahí una caja negra que hay que abrir y que seguramente tú nos vas a poder ayudar con eso y que con todas las colectivas que nos acompañan. Me imagino que aquí hay varias de diferentes trayectorias y colectivas, pero básicamente, justamente, nos convocamos hoy para estar aquí en charla y en diálogo con Lucy Caballero, que como ustedes saben, y si no saben, bueno, es una activista protestona argentina, pero sobre todo es una economista feminista, investigadora, y que tiene muchos trabajos publicados, pero uno creo que de los más conocidos y que han tenido más difusión en México ha sido Una lectura feminista de la deuda, que la escribieron en conjunto con Vero Gago, pero tiene muchísimas otras aristas que a lo mejor ni siquiera voy aquí a poner sobre la mesa, pero van a ir saliendo. Entonces, pues bienvenida Lucy, que llegó hace 2 horas
tierras, bien en vivo. Y bueno, bienvenidos todos también. Muchas gracias, Casa Centro, Obrera Centro. Y pues veo muchas caras conocidas, muchas que no, pero que seguro que conoceremos. Y empezamos, si quieres, con este conversatorio que es desde los feminismos y de los transfeminismos y desde diferentes luchas, como una propuesta contra el autoritarismo financiero, que es lo que viene a hablar Lucy el día de hoy, entre otras cosas. Pues bienvenida, querida. Y gracias, muchas gracias a todas. Está a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecerles por estar acá y por la generosidad de poner a disposición el espacio. A Sayak, que apenas le mandé un mensaje, me dijo, sí. Muy rápidamente. Y después, ay, ¿qué hice? No, porque tengo muchas cosas que hacer, pero no me lo quita nadie. Sí, le mandaba mensajes y decía, estoy en una charla, ya termino. Bueno, quería compartir con ustedes, primero obviamente que es una indagación que estamos haciendo en Argentina con otras compañeras, pero medio en tiempo real, y al calor de lo que está haciendo la resistencia al gobierno de ultraderecha de Javier Milei, que está siendo muy difícil e incluso se nota en el cansancio de los cuerpos. Pero bueno, hay una pregunta que me parece que entra en discusión no solamente en la realidad argentina, sino que también se puede pensar como dinámicas que están al interior de nuestra sociedad, incluso en sociedades donde no está gobernando una fuerza de ultraderecha, que la pregunta es, bueno, ¿qué condiciones genera el neoliberalismo para que exista el autoritarismo en condiciones incluso democráticas? ¿No? Porque hay una gran discusión global, sobre todo con los que están discutiendo la diferencia entre estos regímenes autoritarios con el fascismo histórico, ¿no? El fascismo histórico de lo que fue Italia o lo que pasó en Alemania, y dicen, bueno, hay toda una discusión si esto se lo puede llamar fascismo o no, medio que te dan la checklist, si no hay un partido de masas, si no hay un líder no sé cuándo, no lo podés llamar. No tiene bigotes. Si no tiene bigotes. Entonces, más allá de esa discusión más de gueto académico, sí hay una pregunta sobre cómo caracterizar estas derivas autoritarias que incluso en nuestra región aparecieron con Bolsonaro, que siguieron en Argentina, pero que incluso en toda la región está pasando que hay un abandono de un consenso de la democracia liberal, ¿no? Que teníamos hasta hace un tiempo. Y la pregunta que estábamos haciendo tiene que ver con esta idea de cuáles son las condiciones que genera el neoliberalismo en la sociedad, que se pueden asociar a la fascistización de lo social. Esa es la palabra clave, que es una palabra que utilizan no solo nosotras, sino muchas personas para dar cuenta de estas condiciones específicas que hacen que haya elementos fascistas que empiecen a tomar preeminencia en lo social, sin que eso necesariamente se transforme en un régimen autoritario o que gane necesariamente que sí o sí esté gobernando, ¿no? Y nosotros encontramos en la discusión, por eso el nombre de la charla, que es autoritarismo financiero, dos palabras que parecen a priori se parecieran que son que no vienen juntas, ¿no? Hay toda una idea en general, un sentido común de que el régimen de financiarización que se impuso en nuestras sociedades tenía como régimen político la democracia liberal, ¿no? Y lo que venimos trabajando es que efectivamente hay un cambio en los actores que están profundizando e intensificando la financiarización en nuestra región, no solo en Argentina, que hoy están apoyando formas autoritarias, pero que a la vez también hay un proceso, que es el que voy a trabajar, que tiene que ver con comprender cómo la financiarización de la vida, de lo social, también genera condiciones de fascistización, ¿no? En Argentina sucede que
el presidente apela mucho a la idea de libertad financiera, ¿no? Una idea de yo les vengo a devolver la libertad financiera. Entonces nos hicimos la pregunta de cómo llegamos a que el presidente tenga como forma de movilización afectiva de masas, es decir, de interpelación, la idea de la libertad financiera. ¿Cuáles son las condiciones que se generaron para que hoy el presidente, digamos, pueda interpelar a partir de la idea de libertad financiera? Entonces son como dos cuestiones al mismo tiempo. Por un lado, la mutación o la aparición de actores que están actores claves en el capitalismo financiero que están cada vez más apostando a regímenes que descartan los consensos de la democracia liberal. Pensemos no sé, en Argentina, por ejemplo, están tomando una preeminencia muy importante los fondos de inversión. Acá están las compañeras de deuda por el clima, que están, hay un nuevo tipo de gobernabilidad, ¿no? Un capitalismo, un neoliberalismo de rapiña, en donde incluso lo que se nos pedía en los 90 como consenso de Washington, la idea de seguridad jurídica, está quedando obsoleta. Es decir, hoy se gobierna por decreto, se gobierna de manera inconstitucional, de una forma caracterizada por la intensidad, por el saqueo, y entonces es un proceso en el cual las élites financieras abandonan el consenso de la democracia liberal, incluso con todos los límites que tenemos para decir de esa democracia, que sabemos que nuestra región además es una democracia colonial, racista, sexista, y por otro lado una interpelación por abajo a la idea de libertad financiera, como manera de movilización afectiva de las grandes mayorías. Para mí hay algo de estas condiciones de fascistización que tienen que ver con cómo se fue instalando la deuda y el endeudamiento para resolver la reproducción social. Es decir, y acá lo voy a situar en Argentina, pero obviamente que esto, insisto, está en diálogo con la realidad de otros países en nuestra región. Ni hay que hablar del caso de Perú, incluso en Brasil. En Brasil ahora se está hablando de... Mira, esto nunca le puedo sacar Qué bárbaro. No sé cómo sacarle Bueno, listo. El sonido. Que entonces tiene que ver con esta idea de entrarle como una forma de entrarle a estas condiciones de fascistización de lo social a partir de las finanzas. Es decir, establecer que la deuda como método para pensar la deriva autoritaria. En Argentina tenemos un punto de inflexión que es el año 2018, que es la vuelta del Fondo Monetario Internacional después de haber habido un proceso de desendeudamiento muy grande, que incluso significó pagarle la deuda al Fondo Monetario en coordinación con 3 países de Latinoamérica al mismo tiempo, en la década de los 2000. Y vuelve el Fondo Monetario a partir del 2018 con el gobierno del empresario Mauricio Macri, y empieza a darse una relación muy orgánica entre esa deuda del Estado con la deuda de los hogares. Es decir, sabemos, ¿no?, que los programas de ajuste del Fondo Monetario tienen primero un objetivo que es depreciar los ingresos populares, hacer caer el poder de compra, generar además obviamente una desinversión en todo lo que tiene que ver con el Estado en las áreas de salud, educación, y empieza a darse una relación en la cual cambia la relación entre ingreso y deuda. Quiere decir que a partir de la presencia del Fondo Monetario en Argentina, una gran parte de la población empieza a acceder a bienes y servicios para la reproducción social a partir de deuda. Deuda que además es una canasta de deudas, no es solamente deuda formal con los bancos, sino que es deuda
informal con financieras, pero también ahora que lo que estamos viendo, y acá me parece que también podríamos pensarlo cómo se da en México, es cómo las economías ilegales dinamizan la liquidez en los territorios, ¿no? Por ejemplo, eso está pasando mucho en Argentina, que no hay dinero que baje del Estado o que las economías populares están empobrecidas porque hay un ajuste muy grande. Básicamente en Argentina lo que se está haciendo es llevar la emisión monetaria a cero, al mismo tiempo que todo lo que se emite se destina a remunerar activos financieros. Entonces, las economías regionales, la economía popular está seca de liquidez. Y aparecen las figuras de autoridad de los narcos, incluso ahora financiando los comedores en algunas partes de nuestro país, pero también estableciendo sistemas de deuda. Esas deudas que se necesitan para llegar a reproducir la vida, para pagar los servicios públicos, para pagar la comida, para pagar la alimentación. Entonces, esa es un poco la línea de indagación que venimos haciendo con varias colegas ya hace casi 10 años. Lamentablemente terminó en la ultraderecha, es un spoiler, termina en la ultraderecha, pero digo, cómo el estudio de la financiarización en conjunto con esta hipótesis de cuáles son las condiciones de fascistización en lo social, tiene una línea de entrada muy clara. Entonces, ahí ese 2018 que empieza a masificar el endeudamiento para la reproducción de la vida, es una de las claves de las condiciones de posibilidad de justamente la interpelación de la libertad financiera que hace permanentemente el gobierno. Hay otro momento y otro punto muy importante en esta secuencia, que obviamente debería serla mucho más larga, porque para entender la financiarización en Argentina, pero también en la región, hay que ir y remontarse a las dictaduras militares, a las dictaduras cívicos, eclesial militares, porque en general esos sistemas o esos gobiernos de terror, cuando se narran, se deja fuera que fueron gobiernos que fueron dictaduras que tuvieron como objetivo la financiarización de lo social y la generación de mecanismos de saqueo y de fuga del excedente de nuestros países. Pero para hacer una secuencia más corta, voy a la pandemia. La pandemia fue un momento de reconfiguración. Nosotros hablamos de la pandemia como laboratorio financiero, no solo en Argentina, en muchos países no solamente digo, en Latinoamérica se discutió, ¿no? La pandemia fue un momento que, frente a la idea de que había una suspensión o que se habían detenido la economía, sin embargo, se incrementaron las ganancias de las farmacéuticas, se incrementaron las ganancias del sector inmobiliario, pero también hubo una gran mutación de la composición de las élites financieras. Algo que lo vemos incluso ahora con el gobierno de Trump, ¿no? El lugar que toman lo que ahora se llaman las empresas del tecnofeudalismo, ¿no? Que en Argentina, por ejemplo, están asociadas a las empresas de finanzas digitales, la llamada fintech. En la pandemia se da esa situación en la cual se produce un laboratorio financiero, es decir, la idea de virtualizar el dinero para no tocar el dinero material, genera una oportunidad de negocios en todas esas empresas de finanzas digitales para avanzar en sectores de la población que estaban afuera incluso de la inclusión financiera entendida como acceso a instrumentos financieros de bancos. Entonces, las finanzas digitales empiezan a tomar partes de la población que estaban por afuera de la inclusión financiera formal. Incluso a mí me parece importante también hacer una conexión con cómo el discurso de la inclusión financiera se mete en nuestros países, y es algo que sale de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, incluso la ONU, propone la inclusión financiera para bajar la violencia, para dar solución a la violencia por razones de género. Pero la idea de inclusión financiera es algo que se empezó a discutir a partir del balance de la crisis mundial del 2008. Después de la crisis de legitimidad que empiezan a tener
los bancos, hay toda una producción ideológica desde esos organismos para generar la idea de la responsabilidad individual en el manejo del dinero, ¿no? La crisis del 2008 no fue un problema de los bancos, sino que fue un problema de que los ahorristas no supieron invertir o que las personas se endeudaron de más. Y aparece todo este discurso de la educación e inclusión financiera y que además en nuestros países la educación financiera es un discurso absolutamente colonial porque parte de la premisa de que nuestras economías están manejadas por iletradas financieras, cuando en realidad si hay algo que sabemos en Latinoamérica es reproducir la vida en condiciones de extrema precariedad y no necesitamos que nos traigan ningún manual del Banco Mundial para decir cómo se usa un cajero, ¿no? Bueno, con el discurso de la inclusión financiera, en la pandemia se corrió la frontera de la financiarización. No solo en Argentina, insisto, porque si no parece que siempre estamos hablando con el nacionalismo metodológico que en este momento no sirve. Entonces ahí la pandemia fue un momento muy, muy importante para pensar cómo llegamos de la pandemia a la ultraderecha, ¿no? Un momento de reconfiguración del trabajo, en donde creció el trabajo precario, donde crecieron las horas destinadas al trabajo de cuidado, donde se corre la frontera de la financiarización, donde se cambian prácticas y usos de instrumentos financieros con este avance de las finanzas digitales y donde se intensifica este proceso de endeudamiento para vivir, ¿no? Incluso nosotras llegamos al estudio de cómo, por ejemplo, en la pandemia los hogares más endeudados eran los llamados hogares monomarentales, ¿no? Donde de alguna manera se penaliza la maternidad con endeudamiento. Ahí es donde se concentra la pobreza y donde se concentran índices de endeudamiento del 70%. Es decir, cuidar sin inversión del Estado, cuidar sin distribuir los cuidados, termina generando que esas mujeres suplanten el dinero de los cuidados con deuda. ¿Qué me parece importante entonces pensar cómo la ultraderecha fue capaz, primero porque también hay una cuestión metodológica de cómo analizamos esta conjunción, ¿no?, entre neoliberalismo, autoritarismo, democracia, y insisto, para nosotras la idea de libertad financiera da una clave de decir, bueno, cómo cómo asumen democráticamente gobiernos que tienen o que generan o que tienen derivas autoritarias, ¿no? Entonces, un punto para nosotras importante es leer cómo el gobierno de Javier Milei es una lectura mucho más audaz en estas mutaciones, tanto del mundo del trabajo como de financiarización de lo social, para interpelar masivamente, porque la ultraderecha, cuando habla de libertad financiera, puede interpelar y movilizar afectivamente una capacidad de hacer que es la del sujeto obviamente emprendedor, que no nace, que ya lleva, por lo menos en nuestra región, por lo menos de la década de los 80, que se construyó la figura del microemprendedor, que lo interpela, que lo moviliza efectivamente y que es un microemprendedor que además utiliza instrumentos financieros para resolver su vida. Y que además tiene un efecto de moralización, porque este gobierno además, con esta interpelación a la libertad financiera, que también es un modo de convocar a resolver la reproducción de la vida de una manera individual, ¿no? Porque por eso está atacando los comedores, por eso ataca todas las tramas de reproducción de la vida comunitarias, y por eso todo el tiempo trata de instalar que lo colectivo y que lo comunitario es un disvalor. Entonces, la movilización de este microemprendedor, que además la otra propuesta que les voy a hacer es como la etapa superior del microemprendedor es el microespeculador. Porque estas finanzas digitales también lo que están haciendo es desarrollando un ethos especulativo de masas, ¿no? Es endeudarte para vivir, pero también si tengo 2.000 pesos en una billetera virtual, estar atenta a ver a dónde me pagan más
una tasa de interés. Y a todo eso se lo engloba con la idea de libertad financiera. Me parece entonces importante retomar después una caracterización más general de Milei, ¿no? Como un gobierno que en Argentina no se entiende sin una crisis de representación política que paradójicamente viene a contestar dos mandatos que se habían sostenido en las calles en el 2001 con ese gran movimiento antineoliberal que hubo, que era el rechazo al ajuste y el rechazo a la represión, ¿no? Milei, 20 años después, o un poco más de 20 años después, lo que se monta en un entrenamiento en la precariedad. Eso es lo que quiero pensar con ustedes. Cómo la presencia del Fondo Monetario, el endeudamiento, la microespeculación, la mutación que hubo en la pandemia, fue un gran entrenamiento en la precariedad para la población que hace que hoy el presidente pueda festejar el ajuste, ¿no? Porque una vez que el ajuste devino ya una lengua popular, es decir, que ya todas estamos endeudadas y que no nos suena raro que aparezca un tipo que diga yo voy a recortar todo para pagar la deuda, porque la deuda ya está en las casas y ya se hizo un lenguaje popular y un entrenamiento permanente en la precariedad en estas condiciones que generan fascistización, porque además, obviamente, el gobierno moviliza resentimientos al interior de la clase obrera, trata de encapsular el odio al interior de la clase obrera, entre el que cobra el subsidio, el que no lo cobra, el que tiene trabajo registrado, el que no lo tiene, y interpelar a partir de la libertad financiera como mito de movilización de masas, ¿no? Algo que se discute en el fascismo es cuáles son los mitos colectivos en el fascismo histórico, cuáles son los mitos colectivos que movilizaron a las masas. El nacionalismo, la amenaza externa. Bueno, nosotras pensamos que hay un mito capaz de movilizar masivamente en nuestra sociedad a personas entrenadas en la precariedad y en la financiarización. Una vez que la financiarización se estabilizó como paisaje natural y que además no fue cuestionada en el gobierno anterior, que había que estar discutiendo si la deuda es mala, es buena, se sacaban fotos con la directora del Fondo Monetario, bueno, todo ese conjunto de despolitización de lo financiero termina en que la ultraderecha también tenga una astucia para leer y para movilizar a partir de la financiarización una capacidad de hacer que es real, porque las personas, y acá hay un punto muy importante, digamos, muchas personas no se identifican en la forma del victimismo progresista, ¿no? Sino que se sienten mucho más interpeladas cuando aparece alguien que les dice, hacé, microemprendé, te voy a dar deuda, te voy a dar instrumentos financieros, que alguien que solo puede hablar el lenguaje de la asistencia. Entonces, por eso la idea de pensar en la conjunción entre autoritarismo y lo financiero, que esto obviamente está pensado al interior de la investigación en Argentina, pero bueno, hay ya autoras que han hablado, bueno, no sé, por ejemplo, pienso en, ¿cómo se llama? ¿Qué me sabe la turca? ¿La turca se me olvidó? Pero, ¿qué hace? Y tiene como, bueno, ella trabajó mucho de cómo la conjunción entre el neoliberalismo, la securitización y la externalización del riesgo que produce el neoliberalismo, junto con la incertidumbre existencial, son también condiciones de fascistización. O sea, hay No. Pero, ¿Este es economista? No es economista, pero se llama, bueno, estuvo hace 2 semanas en Argentina, perdí la memoria en la pandemia, además de haberse corrido se corrió la frontera de financiarización y yo perdí la memoria. Pero entonces, un poco también la propuesta era, en Argentina obviamente también hay una gran discusión sobre qué es el antifascismo, hubo una marcha gigante en febrero que abrió la discusión sobre cuáles son las condiciones que genera el fascismo o cómo generar prácticas políticas, frentes, discusiones y cómo antifascistas.
Y esto es una discusión que excede completamente la idea del antifascismo como el cordón sanitario, ¿no? Como lo piensan en Europa, de juntar un poco una bolsa de gatos y decir somos antifascistas, sino que me parece que merece una discusión y sobre todo pensar que enfrentar el fascismo es enfrentar también las condiciones de fascistización de lo social, donde lo financiero tiene un lugar de preeminencia. Con eso terminaría. Bueno, nada más. Nada más. Bueno, pues, Suerte, suerte. pues muchas gracias. Yo creo que vamos a también trabajar, vamos a darle la palabra a Bea Paz, Betty Paz, Beatriz Paz, y ya después hacemos como también una ronda como de preguntas, de dudas, ¿no? Una cosa como más así asamblearia si queremos. Adelante. Gracias, querida. Solo para hacer un comentario ligado a tus últimas palabras. Para nosotros como mexicanos es terriblemente paradójico cuando escuchamos a Milei hablar de anarquismo libertariano, cuando aquí el narco socava las instituciones de regulación de mercados con una impunidad inconcebible ante los crímenes económicos que le permiten a estos grupos reproducirse materialmente, o sea, tráfico de personas, lavado de dinero, extorsiones, robos, la penetración en todas las áreas productivas. Esto es como el narcoestado capitalista patriarcal y es una forma de gestión y de organización económica, política, social, cultural. O sea, los cárteles son corporaciones criminales diversificadas, territorializadas, con una estructura de poder aparentemente paralela a la estatal, pero pues entrelazada de raíz. Y ellos impiden el desarrollo sostenible y refuerzan la igualdad. El narcoestado capitalista patriarcal es parte del diseño de la crisis de gobernabilidad y la debilitación institucional. Pues la militarización, esta supuesta austeridad republicana, la debilitación, bueno, todos los proyectos faraónicos buscan justificarse una vez más, creando un discurso centralizado y de esencialización identitaria, principalmente en la figura de los pobres. Se exalta la pobreza desde un discurso moral que raya en lecturas religiosas bastante rancias, y vemos cómo se construye un misticismo alrededor de la figura del pobre, al que se le pone una aureola llamada progreso y que justifica cualquier política económica. Desde este pues es un populismo caudillista que pretende ser amigo de los más vulnerables. El gobierno genera cuadros políticos y cuadros culturales, convierte en reaccionarios a quienes cuestionan la lógica extractivista. Este tipo de gobernanza patologiza el disenso. Esencializa la diferencia y muchas veces incluso pues inventa enemigos entre el contrapeso necesario que requiere cualquier sociedad democrática. Estos enemigos imaginarios, los contras, amenazan la institucionalidad de los discursos totalitarios. Un ejemplo claro es el abanderamiento de la palabra pueblo, por demás espeluznante en la historia del devenir histórico de los autoritarismos y por supuesto de los fascismos. Y ahora cualquier persona, en cualquier situación que se sienta ofendida de manera subjetiva, enarbola la palabra pueblo para blindarse con una especie de superioridad moral que solo refuerza la rampal competencia que se ha instaurado aquí también a partir del borramiento de las clases medias, que no eran ninguna panacea, pero que amortiguaban mucho porque también eran las clases que pagaban impuestos. Y ahora hablamos de un gobierno de los pobres, pero es justo entre las comunidades más vulneradas, donde el analfabetismo político se convierte en una inversión que se paga con ayudas y se cobra con extractivismo y explotación para todos de manera en general. Para respaldar esta identidad homogeneizante se ejecutan supuestas panaceas financieras que crean una especie de acorazado de Potemkin. Si han visto esa película, es una película rusa de principios del siglo pasado de un director apellidado Eisenstein, y básicamente cuenta la historia de un rey que sale a conocer a su pueblo y que no se baja del barco. Entonces crean una especie de escenario en los puertos y en toda la ribera para que el rey crea que hay, bueno, el zar crea que hay bonanza y que la gente está bien, pero en realidad todo el mundo está súper pobre atrás. Y esta identidad homogeneizante crea este acorazado de Potemkin,
donde todo el mundo está recibiendo ayudas financieras. Aquí la deuda es del Estado y bueno, no sé si la financiarización está diseminándose a través de esta charada de todo el mundo está recibiendo y hay un montón de chacálicas por todos lados, pero en el fondo el sistema está siendo ahuecado. Es decir, no se está transformando a partir de la movilización de bases populares de la sociedad civil que está aterrada frente a los brazos de la paramilitarización del Estado, sino que este vaciado facilita la operación de los capitales privados, legales e ilegales, obviamente en contubernio con el Estado. Pero quiero pensar, Lucy, que así como los dinosaurios, las motosierras también van a desaparecer. Bueno, pues muchas gracias, Bea, porque además hiciste un recorrido ahí muy rápido, pero muy efectivo, en un contrapunto que es interesante en el sentido de que pensábamos que Argentina era intocable en el sentido de sus libertades y obviamente la organización de base está ahí, pero llegan con una, digamos como que, sí, con una artillería tan fuerte con todas estas cuestiones que a mí me parece que entran por la estética y no solo por la economía. Entra por la estética y por la virtualidad y por la política, y en este sentido también creo que funciona mucho con respecto a lo que dice Bea cuando habla de esta hipernormalidad o hipernormalización del saqueo, utilizando justamente una categoría de un sociólogo ruso que se apellida Yushchenko, no sé ruso, entonces estará seguramente mal pronunciado, Alexei Yushchenko, y él tiene un texto que se llama Hipernormalización y habla de eso, justamente como el acorazado Potemkin, de que todo parecía que estaba bien hasta que no estaba bien porque todo el mundo sabía que era una escenografía. Ahí Mark Fisher retoma, yo no sé si lo toma Digámosle otro nombre, del ruso. Del ruso. Del ruski parruski. Del ruski. Pero la idea de realismo capitalista, ¿no? Entonces, pensando que justamente era el realismo comunista, ese que de alguna manera denunciaba el acorazado, pero antes de que fuera pues la revolución y todas estas cuestiones. Lo que yo quiero apuntar aquí, y quizá para poder ya pasar la palabra, es esta parte que tiene que ver con, por un lado, la desestructuración muy veloz a partir de los aparatos de gestión del Estado desregulado en Argentina y muy en concordancia con el capitalismo financiero o el gangsterismo financiero, digamos, y aquí, por otro lado, con esta cosa muy de realismo socialista, capitalista, lo que quieras, diciendo que estábamos perfectamente bien, entonces con una agenda de izquierda cuando siguen pasando todas estas cosas, lo cual no significa que haya una equivalencia directa entre ellos, sino pensar cómo la estética y la política crearon una especie de asedio estético, o sea, estas clases que tú nos mencionas en cuanto a quienes votaron por Milei, ¿no? Son personas, por un lado, jóvenes, pero no solamente, jóvenes varones que también tenemos que relacionar con la reacción patriarcal en Estados Unidos y en otros lugares, que están votando por estos señores que son, lo más bonito que les voy a decir, unos cínicos de serie B, ¿no? Unos tiranos de serie B completamente paródicos de sí mismos, frente a una cuestión que me parece muy interesante porque al mismo tiempo trabaja con las dos cosas, con esta invisibilidad del capitalismo financiero o de la financiarización, pero a través del asedio estético, que además es un asedio político, pero que es menos irritante, digamos, y mucho más fácil de diseminar, que tiene que ver con pues el uso desenfrenado de los medios, de las redes digitales y la construcción de un enemigo político desde lo feo, lo monstruoso y obviamente lo desechable frente a esta lógica humanista colonial que es lo bello, lo bueno y lo justo. Quiero hacer un ejemplo sobre esto. Cuando yo estuve en Argentina justo en 2018, pensé, justo estaba Macri y la gente estaba ya muy asustada con todo lo que estaba pasando. Comimos un asado. ¿Me acuerdas? Sí. Delicioso también. Perdón, la gente que no coma carne. Tengo que transitar hacia allá, pero todavía no. No era un asado, no sé si era un asado. No, sí era un asado. Ah, bueno. Yo soy del norte, perdón. No me linchen. Sí era vaca. Entonces, con esta idea me daba cuenta que por un lado había mucha preocupación sobre la deuda y la economía. Por otro lado, había la construcción de Palermo Hollywood, ¿no? O sea, toda esta gentrificación que no solamente actuaba en el territorio, sino en la sensación de que Argentina estaba bien,
porque Argentina estaba creando escenarios bonitos, ¿no? Aparece el primer café con las florecitas afuera y dices, ya, esto se fue al carajo con la gentrificación, pero como un asedio también emocional y estético que es mucho más insidioso. O sea, creo que mucho de esta cosa que tenemos que discutir es cuál es nuestra relación, o sea, cómo sería un antifascismo hoy, incluiría el cuestionamiento de crear unas redes que sean de otro tipo o de otra índole, que no reproduzcan justamente los ideales biopolíticos y psicopolíticos de estos tecnofeudales, porque ellos aseguran la reproducción de su supervivencia a través de la diseminación de estos digamos, discursos, pero que están camuflados de otra cosa. O sea, yo ahora soy una astróloga profesional porque toda mi pinche el feed, todo es astrología. Yo decía, bueno, y ahora ya hago cartas, ¿no es cierto? Hago cartas, puedo dar una consulta gratis. No, pero yo pensaba, ¿por qué esto me resulta tan interesante cuando en realidad hay un dejo político detrás de todas estas personas que no es transparente, pero que empieza a tener sentido cuando hay eventos políticos importantes? Por ejemplo, cuando ganó Milei, o cuando gana Donald Trump, o cuando muere el Papa, o cosas así, empiezan a ver estas agendas, empiezan como a mostrarse, ¿no? O sea, súper conservadores, con ideales biopolíticos muy tradicionales, energía femenina, energía masculina, pachamamismo y todo eso que nos parece importante porque es parte de las tradiciones culturales de por lo menos este territorio y otros, pero que nos lo regresan justamente completamente edulcorado y además que crean una comunidad de sentido muy disperso, ¿no? Fuera del territorio, fuera de la lucha, fuera de lo feo, fuera de lo que queda mal. Entonces, mi pregunta, y creo que algo que podríamos preguntarnos juntos, es esta cuestión de cómo actúa la gentrificación emocional y el asedio estético para maximizar estas lógicas de autoritarismo financiero. Y por otro lado, me gustaría mucho pensar con lo que dijo Betty hace ratito sobre pues, la forma en que se ocupa o se de alguna manera se secuestra el sentido justamente de lo que es los movimientos de base y los pueblos originarios y otras nociones de economía que justo no subsisten porque está todo demasiado planchadito para que parezca que todo va bien hasta que le haces así y es de cartón piedra, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí, pero también se abre el espacio para preguntas, para reflexiones en común y esperemos que sí, que se animen. Muchas gracias. Gracias a ella. Te tocó. No, un concepto que para mí metodológicamente es clave para el tema de la financiarización es la idea de la ambivalencia, ¿no? Que es que no se trata de hacer un discurso moralizante en el que vos le digas a otra persona que si especula es mala o es... Sino, porque justamente la deuda, justamente por eso es tan eficaz la financiarización y bueno, ahora además estamos en una fase que habría que ver si es la misma de capitalismo financiero, pero como con toda esta discusión de las plataformas hay que ver cómo bueno, es algo que estamos estudiando, cómo es ensamblaje, si genera otro tipo, una economía de nuevo tipo o es en realidad solo una intensificación de la financiarización. Pero bueno, más allá de eso, lo que digo es que la deuda resuelve y conecta con una capacidad de hacer, de microemprender. O sea, cuando vos te levantás a la mañana, querés hacer cosas, querés estar mejor, no sé, más o menos, y a veces no, pero bueno, ponele, en los días que estás bien, digamos, lo que tiene de astucia el sistema financiero es que lee ese deseo que tenés de progresar, ese deseo que tenés de hacer, y justamente en nuestras economías o en economías distintas a las del norte global, además
se trata de, el sistema financiero lo que trata de hacer también es de leer una capacidad de cooperar colectivamente y de ver cómo explota esa capacidad de cooperación y esa capacidad de entramarnos que no están en el norte o que... y entonces, por ejemplo, se desarrollan sistemas de microcrédito donde la comunidad termina siendo vigilante de la que no paga o, bueno, o leen. Pero me parece que la resistencia pasa, para mí, en primer lugar, nosotros dijimos, algo que fue para nosotros importante fue, la primera es el ejercicio de develamiento, el ejercicio de visibilización, que ahí hay un mecanismo político. El ejercicio de corporatización también de las finanzas que funcionan como un sistema ideológico que se jacta de ser abstracto, empezar a ponerle y decir, bueno, mira, esta empresa financiera vive de estas economías, de estos cuerpos, que son racializados, que están explotados, que hacen trabajo no remunerado, que... Entonces, ahí hay una segunda apuesta. Pero me parece que una clave es eso, no olvidarnos que son... que incluso Silvia Federici dice, la financiarización es una estrategia de capital. O sea, es un modo de desestructurar una relación capitalista y volver a un modo de explotación oculto y a la vez capilar, muy capilar. Entonces, me parece que no se trata no se trata justamente de moralizar y de proponer un afuera romántico a priori, sino de politizar, visibilizar, dar cuenta y al mismo tiempo, y yendo al comentario tuyo, bueno, justo ayer, el otro día estuvimos en la Feria del Libro de Buenos Aires discutiendo con un compañero de Bolivia que trabaja economías de la reciprocidad y justamente discutíamos eso, ¿no? Primero que la moneda expresa relaciones sociales, ¿no? Digamos, ahora estamos en una especie de tecnoutopía, porque ¿qué son las criptomonedas? Si vos te vas en el fondo es llevar al máximo la idea de que en realidad todas las decisiones las toma el algoritmo. Entonces no hay más decisiones colectivas, porque lo decide el algoritmo. Pero no se pueden, porque digo, vamos a esto que nosotros estamos trabajando ahora, eso. En Argentina el presidente usó la figura presidencial para cometer una estafa con criptomonedas. Justamente eso pone en crisis todo lo que se escribió hasta el momento de criptomonedas. Por ejemplo, que las criptomonedas pueden prescindir del Estado. Se usó la figura presidencial para promover una estafa cripto. O sea, la moneda sigue dependiendo de relaciones sociales, sigue expresando relaciones sociales, y todas las utopías libertarias que se quieren que se quieren poner contra el Estado terminan ocupando el Estado para estar contra el Estado, pero no contra todo el Estado, sino contra el Estado en sus funciones de garante de la reproducción social. Entonces, me parece que primero luchar contra las finanzas se trata de, obviamente, apostar a economías de la reciprocidad, a pensar formas alternativas de financiamiento que no sean usurarias, pero también se trata de disputar servicios públicos, porque justamente todo lo que deja de ser servicio público se transforma en fuente de deuda. Y eso es un mecanismo que, tomando el concepto que decía Zayat, que hablaba Betty, también fue un gran proceso de normalización. Por ejemplo, en Chile no desapareció la universidad pública y eso se transformó en una fuente de deuda. Entonces, cuando vos luchás por servicios públicos comunitarios o lo que sea, que estás impidiendo que áreas de la vida se transformen en fuente de deuda. Entonces, es como una agenda compleja la de luchar contra las finanzas. También implica visibilizar mecanismos de financiamiento alternativos. Bueno, no sé, en Ecuador también se formó hace poco una cooperativa de crédito que está tratando de desendeudar a mujeres que están
no me acuerdo cómo se llama la palabra, hoy me olvidé todo, o sea, como que dejé todo en Ezeiza. Como que dejé una parte del cerebro en Ezeiza. Sí. Sí, una cooperativa de crédito. Muchas mujeres de la economía popular en Ecuador están endeudadas con prestamistas que les permite comprar la mercadería en el día que venden en la calle. Ecuador tiene 60% de gente que vive de la economía popular y es un sistema de usura. Y armaron una cooperativa de crédito y están dando créditos, pero bueno, también con otras lógicas. Yo creo que se trata de eso, de luchar por servicios públicos, de politizar lo financiero existente, de hacer crecer esas experiencias, de darle visibilidad, todo eso al mismo tiempo. Y después me parece que en relación a las economías populares, comunitarias, de reciprocidad, hay muchas formas de nombrarla, yo creo que la discusión de la escala es una gran discusión, pero me parece que no se trata tanto de hacerlas subir en escala o de estatalizarlas, sino de conectarlas. Porque si vos te pones a pensar, ¿qué éramos nosotros antes de la colonia? Éramos un montón de esas economías conectadas, sin estados. Entonces se trata de conectar esas escalas y esas experiencias. Y bueno, y además estamos en un momento donde la moneda condensa una de los aspectos más importantes de la guerra que está sucediendo en el mundo. Nosotros, por ejemplo, en Argentina no podemos pensar lo que está sucediendo sin pensar en que el dólar es el modo más importante de colonización. O sea, es el dolarizar las prácticas financieras de la población y dolarizar los bienes y servicios básicos. Y cuando se dolarizan los bienes y servicios básicos y la población cobra en moneda nacional, en esa diferencia entra la deuda. Entonces, nada, lo digo acá que estamos cerca de la frontera, pero hay que acabar con el dólar. Sí. Bueno, y lo está haciendo bien Trump, ¿no? Quiere acabar con el dólar también. No, en serio. Hay que dejarlo. No, ajá, pero está interesante, o sea, bueno, no, sí. Es que es muy importante que por un lado tenemos todo este discurso completamente espectral de la financiarización que no viene en los 80 sino desde los 70 con la salida justamente del dólar de patrón oro. Patrón oro, tratados Bretton Woods. Fascismo, 1944 empiezan los tratados de Bretton Woods, 45 la ONU y la repartición del mundo como lo conocemos, ¿no? Y ahora Gaza, y ahora, o sea, todo esto que está sucediendo es como una recreación contemporánea que además que nos puede servir mucho para pensar qué se hizo en su momento y ver que justamente estas derivas son muy largas, ¿no? Y que la espectralización es una forma, bueno, de alguna manera es una reproducción de esta economía de la deuda, pero que era de la culpa como una forma de deuda, ¿no? Y ahora esta espectralización para huir de sus responsabilidades y poder desinvertir de manera más fácil y bueno, desindustrializar y una serie de cuestiones que se hicieron en los 60, 70. Ahora no sé qué tan posible sea esto, pero Trump lo que está apostando justamente no es a un imperialismo según él como de Estados Unidos, sabemos que sí, pero hay una cosa que me desconcierta y que lo pongo aquí porque a lo mejor muchos de ustedes son más sabides en economía, que frente a esta financiarización y esta hipérbole de criptomoneda, que ya se dijo que no se puede imprimir mucho más, que están en el 70%, o sea, no se imprime, pero que no se puede emitir mucho más, que están en el 70% de sus posibilidades, y que sabemos que además cada crisis beneficia a ciertos sectores, ¿no? Cuando cayó el dólar hace 2 semanas, bajó el dólar, bajaron las acciones de muchas empresas en Estados Unidos y Elon Musk y Zuckerberg y los tecnofeudales ganaron muchísimo dinero con la caída en crisis en esa estrategia. De hecho, hizo lo mismo Trump, dijo es momento de comprar, igualito que Milei, pero unas semanas después. A lo que voy es que lo que parece que está tratando de hacer Trump porque quiere regresar a industrializar Estados Unidos, cosa que parece muy extraña, y por otro lado está con sus decisiones financieras bastante, no creo que sean nada erráticas, pero bastante extrañas, bastante contradictorias con respecto a la financiarización, es volver el dólar como es la moneda internacional, depreciarlo. O sea, ahora el peso, por ejemplo, está bastante fuerte frente al dólar, digo fuerte, ¿no? Pero no está como en el mismo sentido. Pero no frente al peso. No, ajá, o sea, exacto, no estamos comprando más
en realidad con lo que ganamos estamos comprando menos cada vez, pero lo que no estoy entendiendo es por qué esta estrategia que parece como de los 70 está teniendo tanto auge, o a lo mejor solamente es una estrategia para llevar la conversación a ese lugar y que ya no veamos qué está pasando en la otra parte. Pero sí me parece intrigante saber que quieren que el dólar ya no sea tan fuerte. No entiendo por qué. Bueno, creo que... Sí. Perdón. No, sí. Creo que por un lado es una estrategia de voy a desviar la atención, pero por otro lado hay una pugna muy fuerte. O sea, sabemos que en América abajo de la frontera de Río Bravo, los populismos se disfrazan de izquierda, mientras que en el norte global, Europa, son totalmente populismos de derecha. Y hay una lucha entre el ecofascismo europeo y sus tecnologías limpias y esta forma de repensar la relación biocultural con el capitalismo de origen fósil que está en Estados Unidos, y sobre eso se sustenta la idea de la civilización, porque si nosotros desescalamos eso, volvemos a la labor primitiva y a la forma de llevarnos como un máximo de ineficiencia, y definitivamente la única forma de mantener la economía fósil es a través de la hiperindustrialización una vuelta más, y creo que esto también está poniendo en juego cuáles son las poblaciones, es totalmente capacitista, cuáles son las poblaciones que merecen vivir y cuáles son las que no. Y yo creo que en esta cuestión retomo un poco de los comentarios de ustedes, sí hay que politizar lo financiero. Ahí estuvo la primer gran ruptura ideológica, fue cuando la Internacional se deshizo, porque Marx decía vamos a lo político y Bakunin decía vámonos a lo económico, y es muy paradójico cómo se cambiaron las tornas históricamente, pero ahorita ya sobrepasamos eso y tenemos que ir a la construcción de sentido y a la resignificación, resubjetivación de las microescalas. Tú estabas hablando de algo que me parece fundamental en tu primera intervención sobre cómo las comunidades que devenimos de procesos coloniales, como los colonizados, sabemos sobrevivir financieramente. ¿Y de dónde viene ese saber hacerlo? Viene de los pueblos nativos de los que todos provenimos genéticamente. Y esta gente que se le puede llamar originaria o indígena, ¿de dónde aprende el apoyo mutuo? Y el apoyo mutuo es posible entre seres humanos porque primero lo ejerce la naturaleza. Entonces hay que desescalar el fetiche de la eficiencia, porque la hiperespecialización y la hipercapacitación lo que nos ha generado es esta idea de que todo tiene que ser eficiente. Así que desde las izquierdas pensamos cómo eficientar nuestros procesos de resistencia, ¿no? ¿Y qué tal si tenemos que hacer algo completamente diferente y empezar a hacer interpretaciones económicas en consenso con nuestras fuerzas ancestrales? Y lo ancestral entendido como Ayrton Krenak lo presenta, del futuro ancestral, de lo que ya existía y de lo que seguirá, ¿no? Lanzarnos esos paracaídas coloridos de los que Krenak habla y decir, ok, vamos a resubjetivarnos y disolver esencialismos para poder hacer reproducción de vida, que no solo es la producción, sino la reproducción material a través del goce, del cuidado, de la comida, ¿no? Y alternar palabras sobre el futuro, porque especular está bueno, es pensar sobre el futuro, pero ¿qué tal si lo intercambiamos desde la resistencia por prefiguración y empezamos a actuar como si aquello que queremos ya lo estuviéramos viviendo, que es a lo que, como toda esta banda New Age le llama manifestar, ¿no? Pero vibrar que... alto. ¿no? ¿Cómo? Vibrar alto. Vibrar alto, hermana. Tampoco me tengo ¿No? claro, ahorita Vibrar digamos, fuerte. pero de una manera... Pero en ese sentido habrá que preguntarnos qué instituciones, incluso las instituciones financieras, que lo instituido ocurre donde hay dos personas, o sea, lo instituido no necesariamente requiere como de otro tipo de pactos, ¿no? Pero qué tipo de instituciones sacan lo mejor del humano y no lo peor. No hay, ¿no? O sea, pues hay que hacer mucho trabajo de sombra y hay que empezar a integrar lo que nos desagrada de los otros y ver qué es lo que eso resuena dentro de mí, ¿no? Y salir un poco del Hobbes y entrar más como a la resistencia de las afectividades y de los consensos, que significa no siempre voy a tener las cosas como yo quiero, pero tampoco tengo que ser siempre eficiente y vivir bajo este sistema de autoexplotación. ¿Querías decir, Ambe? Sí, aquí hay una y allá hay otra y...